Mujeres irreverentes que hacen historia. Ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Juana María Petrona nació en 1842 en Quito. Fue la penúltima de 5 hijos. Sus padres fueron Julián Santamaría Miranda y Sebastiana de la Pulla Corteza. Su padre, Julián Santamaría, decide adoptar el apellido de su madre, Miranda, como un homenaje. Desde muy joven, Juana Miranda mostró su vocación y preocupación por los demás. Juana comenzó a trabajar en el Hospital San Juan de Dios en la década de los 50, movida por su anhelo de servicio, principalmente en la atención en salud a las mujeres, el ejemplo de su familia y la enorme pobreza de la mayoría de su población. Su gran labor hizo que sea reconocida por grandes personajes. Mariana Landázuri, bisnieta y autora del libro Juana Miranda, fundadora de la Maternidad de Quito, nos cuenta sobre el encuentro entre Juana y García Moreno. Cuando llega a la presidencia de la República Gabriel García Moreno, él seguramente al visitar el Hospital San Juan de Dios, cosa que hacía con toda obra pública, la conoce, ve que en ella hay una semilla, que es una jovencita que va a poder servir a esta causa, y él no se equivocaba en pensar que iba a tener a una de sus más leales aliadas. Una época tan agitada para la historia ecuatoriana, tenemos guerras internacionales con Colombia. Y Juana, que se había convertido incondicional del presidente García Moreno, él siente que puede contar con ella, y al haber tan poco profesional formado, la lleva a ella para que acompañe a lo que llamaríamos hoy tal vez hospital de campaña, para atender en estas guerras con Colombia. Ya para 1866, Juana Miranda había logrado algo que casi ninguna mujer lo hacía en Quito. Tenía un cargo remunerado. Le pagaban 96 monedas. Juana tenía experiencia hospitalaria que pocos médicos titulados alcanzaban. Más allá de sus logros laborales, Juana se imponía por la fortaleza de su carácter. Mariana afirma que Juana se caracterizaba por su gran carácter. Pero era también una mujer de mucho mando, de mucho fuego, de mucho temple, porque para esto se necesita no solo tener piedad, llamemos así, de los que sufren, sino tener varias otras cualidades para poder sostener esto a lo largo de una vida. Afortunadamente para Juana, su vocación ya estaba definida. Ella quería estudiar obstetricia, pues era una de las pocas profesiones que las mujeres podían realizar en ese entonces. La defensa del trabajo femenino va a ser otra constante en la vida de Juana. Empieza con su propia formación profesional. En 1870 se matricula en la universidad para estudiar obstetricia. Los estudios son el antecedente del programa garciano de crear una maternidad para Quito. Juana Miranda anhelaba dirigir los estudios de la Escuela de Obstetricia. Sin embargo, con el asesinato de Gabriel García Moreno, se clausura la Escuela de Obstetricia y sus sueños se ven frustrados. La maternidad también es clausurada, y a partir de ese momento Juana tiene una prioridad: reabrir la maternidad. En 1877, Juana contrajo matrimonio con José de Jesús Araujo, un pintor con quien tuvo 4 hijos. Debido al intenso ambiente en que se vivía en el país por la disputa del poder entre Antonio Borrero e Ignacio de Vintimilla, ambos huyen del Ecuador. La autora de la biografía de Juana nos narra más sobre el exilio. Y ahí también atiende a las mujeres que están necesitadas de atención obstétrica. Ella en ese momento vivía en lo que sería una hacienda, ahora sería el Gran Santiago. Y esta vocación de querer servir es permanente en ella. Permanentemente querer servir a quienes están a su alrededor, a quienes más lo necesitan. 1891, Juana Miranda logra uno de los más grandes objetivos: ser profesora. Juana tiene un diploma, unos 15 años de práctica profesional y la experiencia de 4 partos.
El Consejo General la nombra profesora de obstetricia plástica el 4 de mayo de 1891. Así como menciona Mariana Landázuri, Juana se convirtió en la primera profesora del Ecuador, algo atípico para las mujeres de esa época. Ser profesora universitaria y luchar porque este sueño se haga realidad exige muchísimo y le saca a la mujer de su rol más convencional a que luche en el frente más público que existe. De manera que esa perspectiva no es atractiva para la mayoría de mujeres. Estamos hablando del siglo XIX. Es un reto para toda mujer, porque tiene roles que nadie le da cubriendo. Sigue teniendo el rol familiar, sigue teniendo el rol maternal, sigue teniendo el rol de criar a la familia. En este caso, Juana además era la que mantenía su hogar. El 1 de noviembre de 1899, Juana Miranda logra el objetivo más importante de su vida: reabrir la maternidad. Juana luchó durante 23 años para que Quito vuelva a tener su maternidad y las mujeres pobres tengan un lugar apropiado donde dar a luz. En 1900, Juana Miranda participa en el concurso para matrona de la maternidad. Se presentan 2 alumnos, Juana y 2 de sus alumnas. Juana Miranda gana el concurso. El consejo la nombra matrona a los 57 años de edad. El nombre de Juana no puede ser olvidado. Su gran aporte a la obstetricia y luchas por las más necesitadas debe ser recordado. El legado de Juana Miranda aún continúa. Mariana nos cuenta uno de los reconocimientos que ha recibido la matrona de la maternidad. Juana ha regresado a la historia. Su historia prendió inmediatamente, tanto en su propio gremio, que son las obstetras, actuales obstetras, y ellas enarbolaron tanto esa bandera que consiguieron muy poco tiempo después que el Consejo Gubernativo de la Universidad Central del Ecuador designe con el nombre de ella a la Escuela de Obstetricia, actualmente Carrera de Obstetricia, como Juana Miranda. Ese es un reconocimiento primero que se logró, y como cascada llegaron tantos otros que casi ya no alcanzaría para enumerarlos todos. Quizás uno más público, más que completa ese reconocimiento, es que el municipio de Quito, es decir, el Consejo Metropolitano de Quito, designó una de las calles de la ciudad con el nombre de Juana Miranda. Juana Miranda fue una mujer que siempre tuvo sus ideales presentes desde muy temprana edad. Su carácter, su perseverancia y su empatía por los demás la llevó a convertirse en una mujer fuerte que era respetada por todos. Como afirma la investigadora Mariana Landázuri, Juana fue sin duda una mujer adelantada para su época. Todas las mujeres que han sido tan destacadas aquí o en todo el mundo han sido adelantadas, porque de las consecuencias de la enajenación es que aquellos enajenados o enajenadas no lo saben. No saben que están siendo enajenados y que depende de ellos, por lo menos en la mitad del camino, por lo menos la mitad depende de ellos y ellas. La otra mitad depende de otras fuerzas, pero si uno no sale a reconocer y hacerse cargo de su propia mitad, no hay manera de que lo demás se allane.